Buenos días a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida al INE para este seminario internacional sobre integración y uso de registros administrativos para la investigación académica y la evaluación de políticas públicas y además para la producción de estadísticas. En este seminario tenemos la oportunidad de conocer muy de cerca lo que es la experiencia de nuestros colegas de Uruguay. Quiero partir agradeciendo al consorcio IDI y al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, coorganizadores de este evento, por hacer posible este espacio de diálogo, de colaboración y aprendizaje. La importancia de este encuentro radica que nos permitirá dar continuidad a una actividad que realizamos el año pasado con nuestros colegas de INI, en el cual el INE presentó los avances de sus dos proyectos estratégicos en materia de registros administrativos. El primer proyecto, el registro estadístico de población REP, y el segundo proyecto, el registro de unidades económicas, RUE. En ese seminario dialogamos acerca de las acciones que se requieren para dar continuidad y avanzar en la construcción de un sistema integrado que permita contar con más y mejores estadísticas. Estos proyectos son en verdad de muy largo aliento. Se requiere mucha perseverancia y mucho tesón para sacarlos adelante. Y por tanto este tipo de seminarios nos viene muy bien para reanimarnos y fortalecer el entusiasmo para seguir avanzando. Son proyectos realmente de largo plazo. El seminario de hoy entonces nos va a permitir continuar compartiendo experiencias y conocimientos y buenas prácticas en el uso de registros administrativos para la producción estadística, los que resultan fundamentales para la evaluación de políticas públicas y fines académicos. Se trata de un tema muy central para fortalecer la calidad de la información que disponemos para mejorar la toma de decisiones y aportar evidencia confiable para el diseño de políticas públicas en nuestro país. Desde una perspectiva más desde el ámbito de la producción de estadística, un sistema de este tipo también nos permite ir eficientando lo que es la generación de estadísticas por la vía de ir reemplazando las encuestas tradicionales y hacer estadísticas a través de registros administrativos. Además, nos permite un tema muy importante y de responsabilidad de cualquier oficina estadística, que es disminuir la carga a nuestros reportantes. En este contexto, bueno, estamos muy felices en el día de hoy de contar con la presencia de Federico Ossegui, director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE, que es un cargo reciente, y quien nos compartirá la experiencia de su institución en el Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas CIRE. Uruguay, todos sabemos, es un referente importante en la región sobre el uso seguro y eficiente de datos administrativos para investigación y para políticas públicas. Y por lo tanto, para nosotros en realidad es un privilegio contar con Federico para que compartamos con él también el trabajo que estamos haciendo acá y también nos pueda contar cuál ha sido la experiencia de Uruguay en esta materia. Nosotros con Uruguay, también decirlo, hemos colaborado desde ya hace varios años en estas materias y por lo tanto un seminario como este tipo también nos permite fortalecer, ahora que Federico está incluso en el área internacional, seguir fortaleciendo la cooperación internacional entre pares. Finalmente, espero que este seminario sea un espacio fructífero para todos los presentes y los que nos siguen a través de la transmisión en línea, y que nos permita continuar fortaleciendo la cooperación internacional y el aprendizaje entre pares con el objetivo permanente de mejorar la calidad de las estadísticas para mejores políticas públicas en el país. Sin más, muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en este seminario de esta mañana. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del director del INE, Ricardo Vicuña, y a continuación el académico de la Universidad, Adolfo Ibáñez, e investigador del COES, Rodolfo Dizzi, dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Es un honor y un placer estar aquí hoy. En nombre de COES, institución que es parte del consorcio IDE y de la Universidad Adolfo Ibáñez, en especial a través de la Escuela de Gobierno a la cual pertenezco, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, por esta invitación tan valiosa y por abrir este espacio de diálogo e intercambio interinstitucional. Creemos firmemente que estos encuentros, en el marco del tan significativo proyecto que lo coordina, son esenciales para avanzar en los desafíos que tenemos como sociedad, para los desafíos de Chile, en el marco de una colaboración de experiencias latinoamericanas. Quiero extender un cordial saludo a todos los participantes en este seminario, a nuestro invitado Federico Segui, director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE de la República Oriental del Uruguay, a Kevin Ralsgaard, analista experto en registros administrativos del INE Uruguay, a los distinguidos investigadores, a los funcionarios públicos, a los académicos de diversas disciplinas y a los representantes de organismos técnicos. Su presencia aquí es un testimonio del interés compartido por construir un futuro más informado y justo para nuestro país. También quiero darle la bienvenida y agradecimientos a los asistentes, entre ellos autoridades y directivos del gobierno, directores, académicos e investigadores de las universidades y centros que componen el consorcio IDI, representantes de las instituciones dedicadas a la investigación y a la evaluación de políticas públicas. En la actualidad, los registros administrativos se han consolidado como una fuente estratégica de información. Su relevancia para la investigación social y la evaluación de políticas públicas es innegable. Nos encontramos en un contexto que exige evidencia robusta para la toma de decisiones, la trazabilidad de las políticas implementadas y una mayor eficiencia en el uso de datos públicos. La calidad y la accesibilidad de esta información son fundamentales para comprender las dinámicas sociales y económicas de nuestro país. Para materializar el trabajo que veníamos haciendo desde 2020, en 2021 firmamos un convenio de colaboración a 5 años que dio vida al consorcio IDI con la suscripción de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Este acuerdo busca impulsar una infraestructura de datos administrativos integrados en Chile, que garantice un acceso seguro a registros administrativos para quienes investiguen, diseñen y evalúen las políticas públicas. En ese sentido, este seminario se enmarca en una agenda de fortalecimiento de capacidades locales sobre integración y acceso seguro a datos administrativos integrados. Organizado por el Consorcio IDI, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES durante el 2 y 3 de septiembre. El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES coorganiza y financia esta misión internacional y, además, es representante, como decía antes, del consorcio IDI. El COES tiene como misión fundamental el estudio de la cohesión social y el conflicto en Chile, así como el impacto de las políticas públicas. A través de nuestra investigación, buscamos generar conocimiento que contribuya a un mejor país, frente al cual la posibilidad de mejorar el diseño de nuestras políticas públicas es un vector fundamental para nuestro desarrollo. En este marco, y el Consorcio de Infraestructura de Datos Integrados es una iniciativa colaborativa que agrupa a diversas instituciones comprometidas con el uso responsable de la información. El consorcio IDI operativiza sus funciones a través de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Gobierno UC, el Centro de Estudios COES, el Centro de Encuestas UC y el Instituto Milenio Fundamento de los Datos IMFD. Nuestro consorcio busca facilitar el acceso seguro y ético a datos administrativos, estableciendo protocolos claros que garanticen la privacidad y el buen uso de la información.
También busca promover estándares de interoperabilidad y calidad, buscando que los datos de diferentes fuentes puedan ser combinados y analizados de manera coherente y fiable. Además, busca impulsar investigaciones aplicadas con impacto en políticas públicas, conectando la generación de conocimiento con las necesidades reales de la sociedad. Este acuerdo busca impulsar una infraestructura de datos administrativos integrados para Chile y que garantice un acceso seguro a registros administrativos para quienes investiguen, diseñen y evalúen las políticas públicas. Desde el año 2020 hemos realizado y logrado distintos hitos. En el 2020 realizamos una misión internacional a Nueva Zelanda para conocer de primera fuente su sistema de datos. Y de forma similar, en el 2023, una delegación estuvo en Reino Unido conociendo su sistema de datos integrados. Entre los años 2021 y 2022, logramos que la Biblioteca del Congreso Nacional elaborara 6 informes sobre IDI en perspectiva comparada. Además, expusimos en distintas sesiones de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile. En el 2021 también logramos que el Consejo para la Transparencia elaborara un informe sobre IDI y su compatibilidad para el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, logrando que la ley no limite el acceso seguro a registros administrativos. En el 2023 incorporamos el tema IDI en el ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro, organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Entre el 2023 y el 2024 realizamos el seminario RIS Investigación, Aprendizajes y Desafíos en la Investigación con Datos Integrados, para promover la herramienta RIS Investigación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Finalmente, entre 2024 y este año, logramos que la investigación de datos administrativos y su acceso seguro para la investigación científica y la evaluación de políticas públicas esté presente en distintos planes del gobierno digital. Nosotros reconocemos y valoramos enormemente los avances que el INE y otras instituciones han logrado en la apertura de datos. Estos esfuerzos son un paso crucial hacia una mayor transparencia y una mejor gobernanza. Este seminario es una oportunidad única para fortalecer las alianzas entre la academia, el Estado y la sociedad civil. La construcción de una infraestructura pública de datos robusta no es tarea de una sola institución, sino un compromiso colectivo. Este seminario, junto a otras actividades del consorcio, son para nosotros un verdadero punto de partida para consolidar esta infraestructura, una que sirva al bien común y que nos permita tomar decisiones más informadas y efectivas. El objetivo de este evento en ese sentido es difundir los beneficios de un sistema de acceso a datos administrativos para la investigación y evaluación de políticas públicas, a partir de la presentación de Federico Segui, director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE Uruguay, quien nos mostrará la experiencia uruguaya con la creación y desarrollo del Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas, CIRE, y el Laboratorio de Microdatos del INE Uruguay. Este seminario es una de varias actividades que durante estos 2 días estaremos realizando con la especial visita de Federico y Kevin, quienes desde siempre han aportado en la transferencia de conocimientos con el INE Chile, y esta vez lo hacen con las universidades y tomadores de decisión de la administración del gobierno en nuestro país. Luego de este seminario se realizará un taller de trabajo técnico entre los equipos de ambos INEs. Y mañana en la UAI ofreceremos un taller de intercambio de experiencias para más de 50 profesionales de gobierno que están avanzando en explotar el valor público de utilizar estos registros administrativos. Reafirmamos nuestra convicción de que el uso inteligente y ético de los registros administrativos tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que entendemos y gobernamos nuestro país, un verdadero salto cualitativo. Es un buen momento para pensar en una infraestructura de datos integrados en nuestro país. Por una parte, hay una coyuntura especial. El proyecto de ley que moderniza el INE considera otorgar a investigadores y funcionarios públicos un acceso de forma segura a los datos administrativos. Por otra parte, el gobierno, a través de su Secretaría de Gobierno Digital, diseñó la primera estrategia de gestión de datos del Estado,
que establece la integración de datos administrativos como lineamiento. Y, por último, y no menos importante, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos y establecería un sistema de datos administrativos integrados, donde esperamos que el Instituto Nacional de Estadísticas tome un rol relevante en su tramitación. No se trata solo de números. Los datos son historias, son territorios, reflejan vidas. Usarlos bien es una responsabilidad compartida que tenemos todos los aquí presentes. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces las palabras del académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del COES. Continuando con este seminario internacional, invitamos al director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE Uruguay, Rodolfo Segui, quien realizará la presentación CIRE Uruguay y el valor de usar datos administrativos para investigaciones académicas y políticas públicas. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación al consorcio IDI, al Centro COES, al INE Chile. Muchas gracias, Ricardo, Maripaz. Muy contento de estar aquí. Ya, bueno, son varias las oportunidades que hemos tenido intercambios, sobre todo con los colegas del INE, pero también con otras entidades. El Ministerio de Desarrollo Social, recuerdo, bueno, hace ya 10 años estuvimos también trabajando allí en estos temas, ¿verdad? Uso de registros administrativos con fines estadísticos. Bien, les voy a contar un poco, bueno, nuestra experiencia que iniciamos en el año 2020 en el INE de Uruguay. Y bueno, tal vez, bueno, la presentación la voy a hacer, voy a empezar por el final, ¿tá? No por el principio, porque creo que lo interesante es, bueno, ver un poco los resultados, qué es lo que queremos, y después vamos hacia atrás a reconstruir, bueno, cómo llegamos a eso, ¿okay? Esto, como les decía, inició en el año 2020, en ese momento yo me estaba incorporando en la subdirección general del INE, y bueno, desde nuestro plan estratégico en el INE estaba definido hacer un uso intensivo de registros administrativos. Plasmamos allí hacer un piloto de censo basado en registros, en paralelo al censo tradicional, y fuimos más allá. Logramos hacer un censo combinado. Combinamos métodos tradicionales, cuestionarios, con registros administrativos para el censo 2023 y la implementación del CIRE, el Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas, y el laboratorio de microdatos, que, bueno, es parte de lo que me gustaría contarles. Como todos sabemos, estamos sentados encima de una mina de oro de datos y de información, ¿ah? Y que a veces no sabemos cómo usar de manera integrada, no duplicando esfuerzos, ¿verdad? Y a veces no siempre aplicando ciertos estándares, ¿verdad? Entonces, esto podemos pensar que es un problema, pero en realidad es una tremenda oportunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos surgen una serie de preguntas que me gustaría que podamos conversar ahora, ¿sí? ¿Qué políticas diseñaríamos si pudiéramos ver la trayectoria completa de una persona en educación, trabajo, salud y otras áreas, integrada a lo largo del tiempo, ¿no? Otra pregunta: ¿cuánto conocimiento dejamos escapar cada día por no vincular las enormes cantidades de información que ya existen en el Estado, que ya son recogidas en el Estado, y no las vinculamos, ¿no? Todo esto todos nos lo imaginamos, no es nada nuevo, ¿no? Es simplemente repasarlo entre todos y poder tenerlo aquí
y reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cómo cambiaría la calidad de nuestras decisiones si en lugar de inferir relaciones a partir de encuestas aisladas, pudiéramos probar hipótesis con registros administrativos integrados a nivel de persona, vivienda, empresa y, bueno, y otras esferas de información? ¿Podemos hablar de políticas públicas efectivas si no contamos con evidencia granular sobre cómo afectan a distintos grupos sociales a lo largo de su vida? En un mundo donde los datos crecen exponencialmente, ¿qué vale más? ¿Tener más datos? O sea, estar sentados arriba de esa mina de oro de información, o tener la capacidad institucional de integrarlos, gobernarlos y usarlos éticamente, ¿no? Entonces, aquí tal vez, un poco para romper el hielo, a ver si alguien se anima a reflexionar o responder algunas de estas preguntas. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Sí? Creo que en la pregunta número 1 podríamos romper quizás la lógica presupuestaria de entregar plata por servicio público, si es que pudiéramos mirar a las personas desde las distintas dimensiones y abordar los recursos hacia un fenómeno, un problema. Exacto. Por ejemplo, que es un gran Buenísimo. tema. Excelente. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Por acá? Vamos, vamos. Así nos despertamos también. ¿Eh? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Alguna experiencia personal o, bueno, de vuestras instituciones? ¿Sí? ¿Qué opinan de estas preguntas o temas o, bueno, reflexiones? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Va por ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado hacer en el INE? Bueno, hemos logrado, dimos unos pasos hacia esto, ¿no? Dimos unos pasos a tener la trayectoria de vida de las personas, porque tenemos huecos, tenemos gaps ahí en la información. Por ejemplo, no tenemos digitalizado todos los registros de educación. Yo estoy en papel, no estoy digitalizado, ¿tá? Eso está digitalizado a partir del 2010, con las nuevas matriculaciones o los egresos, ¿sí? Pero el resto seguimos en papel y eso no se va a digitalizar. Pero bueno, de más o menos esa fecha, 2010 para adelante, podemos tener, y obviamente con los niños y niñas que nacen a partir de esa fecha, bueno, podemos tener toda esa trayectoria en registros administrativos y la podemos vincular, ¿sí? Cuando acceden a primaria, secundaria, estudios terciarios, van a su primer empleo, bueno, dejan el hogar familiar y, bueno, se independizan, forman una familia, que ahí también tenemos la vinculación con esa pareja, ¿sí? De esa persona, que también tiene su trayectoria y los podemos vincular, ¿sí? Empleos, cambios de empleo, retiro y, bueno, obviamente fallecimientos, todos los eventos vitales, ¿sí? ¿Y esto con qué lo podemos integrar además? Con eventos de contexto, coyunturales, ¿no? Crisis económicas, pandemia de COVID, desastres naturales, ¿no? Todos estos eventos que impactan en la vida de las personas, ¿no? Entonces, también podemos tener ahí una integración de esta información para hacer evaluación de políticas públicas, ¿sí? El impacto que tienen en la sociedad, ¿no?
distintas políticas sociales que se implementan y asociarlo a cada persona. Obviamente no nos interesa hacer un análisis caso a caso, ¿sí? Son datos agregados, estadísticas, pero podemos hacer una microagregación, una vinculación a nivel de microdatos y hacer el seguimiento, la trayectoria de vida de esa persona y cómo impactan esas políticas públicas en su vida. Entonces, ¿cómo logramos esto? Como les decía, esto lo podemos hacer en el INE Uruguay con ciertos huecos, ¿sí? Acá no tenemos información de todas las personas, por lo que les decía que no está todo digitalizado, pero bueno, de aquí en más sí. Y lo vinculamos con información de eventos externos. Entonces esto lo hemos montado en un data warehouse, en el SIRE, el Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas, porque no solo vinculamos registros estadísticos, sino también encuestas, ¿sí? Las encuestas las vinculamos a nivel de microdatos, porque se pregunta en casi todas las encuestas por el número de cédula de identidad, eso nos permite hacer la vinculación. Y en otros casos que no tenemos eso, porque son encuestas que tal vez realizan otras entidades, se hace a nivel de dominios, ¿sí? Bueno, con diferentes técnicas de calibración de ponderadores, etc. Bien, entonces este Data Warehouse nos permite elaborar estos cubos de análisis multidimensional. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo muy simple, ¿no? De 3 dimensiones, acá hay n dimensiones, ¿sí? Entonces, podemos cruzar, bueno, la dimensión de personas con todos sus atributos, la ubicación, el domicilio de residencia de esa persona en determinado momento. Esto nos permitiría tener la población residente año a año, por ejemplo, ¿sí? Algo tan simple, pero tan importante, ¿verdad? Como tener ese conteo de población por año para justamente, actualizar denominadores de tasas, ¿tá? Entonces, cada una de estas celdas representa esa combinación de esas dimensiones, ¿no? Pues ahí, si, en este caso puntual, si hacemos una extracción de las celdas en color amarillo, bueno, podríamos tener la población residente para cada año. A su vez, esto también nos permite generar nuevos cubos de información, ¿sí? Porque, como decíamos, no son 3 dimensiones, son n las dimensiones que podemos incorporar allí en este análisis. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Porque en el INE no tenemos capacidad de explotar esto al máximo, ¿no? Es una partecita, producimos estadísticas básicas, ¿tá? Todo lo que es investigación y un análisis más en profundidad, nosotros no tenemos ni personal ni tal vez conocimiento como para hacerlo. Entonces, lo que se hizo fue crear un laboratorio de microdatos, un laboratorio de datos, para dar acceso de manera segura a investigadores, tanto del Sistema Estadístico Nacional como de la academia, ¿tá? O centros de investigación, ¿tá? Porque tampoco teníamos forma de anonimizar esos microdatos de registros administrativos y publicarlos en la página web como hacemos habitualmente con censos y encuestas. Acá son, para que se hagan una idea, unas 4.000 variables, no más, son 200 datasets, sí, 40.000 variables, sí, 40.000 variables, ¿sí? Es imposible anonimizar eso, no hay forma. Entonces, lo que hicimos fue crear una sala física dentro del INE, donde ahí los investigadores completan un formulario de solicitud. Ahora vamos a ver un poco los pasos para acceder a ese laboratorio. Y bueno, se habilita en ese ambiente el uso de esos datos que no están identificados, pero no están anonimizados. ¿Qué quiere decir? No tenemos cédula de identidad, no tenemos nombres,
pero no se anonimizaron el resto de las variables, no las modificamos, ¿sí? No modificamos la variable edad para agruparla o ese tipo de cosas que se hacen en los procesos de anonimización. ¿Ah? La vinculación entre registros de personas se hace con lo que llamamos un ID estadístico de persona. Se le asigna un número a esa persona que reemplaza la cédula de identidad. Es un número interno del INE que se le asigna a cada persona. ¿Ah? Y esa es la forma de vincularlo entre las distintas esferas de información, ¿no? Salud, educación, etc. Lo mismo pasa con empresas y con viviendas, ¿tá? Y ahí nos permite vincular todo esto. En estos momentos, a partir de hoy, hemos habilitado el laboratorio remoto, laboratorio virtual. Entonces los investigadores no tienen que ir al INE, lo cual es una masa, nos dicen de todo. Pero bueno, era el primer paso que podíamos dar. Porque obviamente ese laboratorio virtual remoto tiene un costo, ¿no? De mantener una infraestructura para cierta cantidad de usuarios, con una capacidad de procesamiento y tal. Que por ahora el esquema que tenemos es de 5 usuarios concurrentes, y eso lo vamos a ir probando, a ver qué demanda tenemos, y bueno, y si eso funciona, y podemos escalarlo y habilitar otras opciones. Hemos pensado otras opciones, esto es sin costo para los usuarios. Hemos pensado en habilitar una opción de, bueno, ¿qué pasa si llegamos al límite de 5 usuarios y les tenemos que decir, no, hasta el mes que viene no pueden ingresar? ¿Qué pasa si le damos la chance a esos usuarios de que puedan contratar los servicios en la nube de nuestro proveedor para ampliar la capacidad de manera temporal para su proyecto, y una vez que finaliza, dejan de pagar, pero no pagan por los datos del INE, sino que pagan por el uso del servidor del laboratorio de microdatos. Pero eso todavía no está resuelto, es una idea que estamos manejando, que las quiero compartir porque, bueno, son parte de la charla. Bien. Entonces, ¿cómo funciona este laboratorio? Tanto el físico como el virtual. Aquí tenemos los registros administrativos, datos de línea de encuestas, censos y otros. Nosotros los integramos en el CIRE. Acá lo estoy simplificando, pero acá hay mucho trabajo, ¿no? Se integran los datos. Bueno, aquí obviamente se da soporte a los usuarios para el uso del laboratorio. No es que le abrimos la puerta y póngase a trabajar, ¿no? Hay metadatos ahí, bueno, hay como también explicación de cómo usar los datos. Garantía de protección y confidencialidad de los datos en este entorno seguro que decíamos. Ahí los usuarios no se pueden copiar nada, no tienen conexión a internet, no funcionan los dispositivos USB. Lo mismo en la conexión remota, no pueden hacer copias de esa VPN a su disco local, a su computador, no tienen acceso a internet. Entonces, eso ahí se les da acceso a las instituciones públicas del Sistema Estadístico Nacional, a los investigadores para análisis y generación de estadísticas en ese entorno seguro. Y aquí, antes de que se les habilite esa descarga o acceso a las salidas, ¿verdad?, a los cuadros, gráficos o las estadísticas, un funcionario del INE revisa esas salidas y verifica que no se esté violando el secreto estadístico, que no se permita identificar casos individuales, ¿sí? Y ahí se habilita la copia o la descarga de esa información para que la utilice en su proyecto de investigación. Ese es a grandes rasgos el funcionamiento del laboratorio, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones y evaluación de políticas públicas y la investigación en el entorno académico. Si tienen preguntas o comentarios, adelante. Aquí, bueno, voy un poco más en detalle de los pasos. Esto está publicado en la página web del INE. Los pasos para
acceder o solicitar acceso al laboratorio de microdatos, ¿sí? Lo primero que hacemos es firmamos un convenio de colaboración interinstitucional entre el INE y esa universidad, entre el INE y un ministerio, para acceder al laboratorio. Esto se hace una sola vez, creo que tiene 5 años y se renueva, una cosa así. Para esto nos ayudó el INEGI de México. Ellos tienen mucha experiencia en el tema. Bueno, de hecho, cuando empezamos con esto surgió en una conversación con el rector de la Universidad de la República de Uruguay, que ahora es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Le fuimos a pedir datos y nos dijo, sí, yo les doy, pero quiero acceder. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un laboratorio? Y ahí fue que surgió un poco la idea del laboratorio de microdatos, y entonces organizamos un taller con México, Canadá y Finlandia, que tienen también mucha experiencia en este tema. Y bueno, con base en esas experiencias fue que armamos todo este proceso y la documentación y bueno, el funcionamiento del laboratorio. Entonces la institución designa un referente, que puede ser el jefe de un área de un ministerio, el tutor de una tesis de maestría o de doctorado. No está pensado para estudiantes de grado, sino de posgrado, ¿no? Bueno, ahí luego la institución solicita acceso para usuarios investigadores, y hay otros documentos. Ahí tiene que llenar un formulario de solicitud donde explica para qué va a usar los datos, ¿ah? Con qué fin, fecha de publicación, las reglas de operación del laboratorio, términos y condiciones de uso. Ahí está todo explicado cómo funciona, que no puede copiar información, no puede ingresar a la sala con celular, porque la idea es que no tome fotos de pantalla, ¿no? Con el laboratorio remoto ahí tenemos que resolver ese tema todavía. Pero bueno, capaz que, como les decía, hoy se empezó con eso, con un piloto con algunas entidades. En el Sistema Estadístico Nacional, bueno, eso lo vamos a restringir por la IP de donde se conecta a una IP dentro de esa institución. Y en el caso de investigadores, haremos convenios con universidades para que, como Nueva Zelanda, ellos tienen en las universidades centros de investigación, laboratorios, y bueno, ahí armen una sala donde se haga esa conexión de manera segura, ¿no? Bueno, como les decía, el INE analiza la solicitud, se aprueba, y ahí el investigador accede al laboratorio, procesa los datos. Como les decía, no pueden copiar ni acceder a Internet. Ahí hay software instalado, software libre, básicamente, pero también hay algunas licencias de SPSS y Stata. Pues bueno, algunos tienen esos requerimientos. Y bueno, también se puede instalar software específico si el usuario tiene una licencia. Bueno, se instala en ese momento, y si no, software libre, el que se necesite. El usuario finaliza la investigación y el INE analiza las salidas, esos tabulados o cuadros finales, y bueno, verifica que no se esté violando el secreto estadístico, no se pueda reidentificar casos individuales, y ahí se habilita la descarga o el acceso al usuario para que trabaje en su investigación. Y el usuario está obligado a publicar esos resultados o a autorizar en línea que los publique, ¿sí? Porque la idea justamente es eso, es promover la investigación y compartir eso en la comunidad académica o dentro del Sistema Estadístico Nacional. Y bueno, en el INE almacenamos los resultados por 6 meses, porque bueno, a veces requieren hacer ajustes, lo que sea, y bueno, esto también es posible. Bien, entonces, como les decía, empecé por el final, o sea, de cómo acceder a los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo es el proceso?
que deben hacer los investigadores. Y bueno, ahora me gustaría contarles cómo llegamos a este Data Warehouse, a construir el SIRE, el Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas. ¿Ah? La parte más visible es visible en términos de acceso a los datos, ¿verdad? Y uso del sistema, es el Data Warehouse geoestadístico, pero en realidad se compone de una serie de elementos bien importantes, y la base de todo esto es un marco conceptual y metodológico, y bueno, está publicado en la página web del INE, donde ahí se establece todo el marco para la transformación de registros administrativos en registros estadísticos, todo lo que es los procesos, que eso está establecido en esta adaptación que se hizo del modelo GS-BPM de UNESE, se transformó al GS-RBPM, y bueno, eso nos determina las fases de la integración de datos en el SIRE y el flujo de trabajo de ese proceso. También acá se establece la gobernanza de datos, ¿sí? Y cómo integramos en esa gobernanza a nuestros proveedores de datos, ministerios, entidades públicas que nos proveen de registros administrativos. Y otro elemento fundamental también es, para esa gobernanza, es la gestión de datos maestros y metadatos. ¿Ah? Como les decía, tenemos no sé, 40.000 variables. Eso hay que a veces están repetidas, ¿no? La variable género o sexo está repetida en distintas fuentes. ¿Ah? Eso hay que armonizarlo, incluso hacer transformaciones ahí, o armonizar categorías, ¿sí? Entonces, esto es imposible hacerlo, digamos, de manera manual, si no contamos con algún tipo de herramienta que nos permita documentar ese tipo de transformaciones y decisiones que vamos tomando. ¿Ah? Eso también hace parte de ese Data Warehouse. ¿Ah? Es fundamental para la construcción del Data Warehouse contar con un buen sistema de metadatos y de gestión de datos maestros. Esto es, acá estamos integrando toda la información de las personas, empresas, viviendas del país, ¿sí? Entonces, la idea es contar con una versión única del dato. Como les decía, la variable, no sé, nombre, lo podemos tener escrito de diferentes maneras, por errores de una misma persona, ¿sí? Entonces acá lo que buscamos es tener una única versión del dato. Eso es lo que hacemos en el INE, en la construcción del Data Warehouse. Para eso nos sirve el Data Warehouse, entre otras cosas, para armonizar esas cosas, esas diferentes variables y tener una única versión del dato en determinado momento en el tiempo. ¿Ah? Bien, esto está basado en el modelo de los países escandinavos, 3 registros base de población, empresas e inmuebles, que están vinculados entre sí. En realidad, la vinculación no es por la cédula o el número de empresa. En realidad, eso, como les decía, nosotros una vez que ingresa eso al INE, reemplazamos la cédula de la identidad por un ID estadístico. Y ese ID estadístico es el que se usa para la vinculación. Pusimos cédula para que quede claro que la clave de negocio es la cédula, pero la clave subrogante es estadístico. Y entonces, como les decía, este modelo, este esquema, nos permite construir esa trayectoria, ¿tá? Vincular población, bueno, a lo largo del tiempo, con, por ejemplo, en qué momento un niño o niña asiste a primaria y en qué centro educativo y dónde está ubicado. ¿Sí? Eso nos permite el sistema y este modelo. Y además está compuesto por una serie de registros estadísticos, temáticos, especializados, ¿sí? en distintas áreas. Y bueno, un problema que tenemos en nuestros países, en América Latina,
es que no tenemos un registro central de población, como los países nórdicos o el padrón en España, ¿sí? Entonces, esto no hay un registro administrativo de población. En todo caso, puede ser una base de datos de todas las... El RUN es, okay. RUT. No, puede haber una base de datos de RUT de todas las personas, pero no está depurado. Ahí seguramente están los emigrantes, siguen figurando en esa base de datos, ¿sí? Eso nos pasa a todos los países. En la región no hay un... En Uruguay, en el 2021, por ley, se estableció la creación de un padrón demográfico nacional, ¿sí? Que apunta a eso, a tener un registro administrativo central de población. Pero eso, 2021, nos va a llevar años a que realmente esté implementado. En el mientras tanto, en el INE, lo que hicimos fue crear un registro estadístico de población, integrando las distintas fuentes, ¿sí? Y estableciendo la población residente por un método, por un modelo estadístico de residencia, ¿no? Por ser, llamamos señales de vida. Me tengo que apurar. Voy a apretar para forward. Ok. Podría hablar horas. Bien, entonces, uy, me queda más de la mitad. Bueno, entonces, esta es la situación actual en el INE en cuanto a registros en esas esferas de información, ¿no? Registro de población, nuestra fuente principal es el SIAS, Sistema de Información Integrada del Área Social, del MIDES, es como el RIS de aquí, del Ministerio, más o menos lo mismo. Incluso estuvimos conversando en aquel momento del SIAS de Uruguay. Pero claro, ahí tienen 4 millones o 5 millones de registros de personas. La población de Uruguay es 3 millones y medio. O sea, acá están fallecidos y emigrantes. ¿Tá? No está depurado. ¿Por qué? Porque el objetivo del MIDES no es ese. Es política pública. No tener un registro de población. ¿Sí? Entonces, eso cuando llega al INE, nosotros tenemos que depurar y detectar ahí esas personas que fallecieron, pero no están en el registro de fallecidos, porque fallecieron antes de que eso estuviera digitalizado, ¿sí? Y personas que emigraron. ¿Y cómo las detectamos? Bueno, usando una metodología de señales de vida. Vemos si esa persona cobró alguna pensión, recibió alguna prestación, se atendió en salud. Eso nos es un indicador de que es más probable que esté residiendo en el país. Y ahí se genera un índice de residencia. Bueno, registro de empresas ya tiene muchos años conformado. El último censo económico fue en el año 98, de esa fecha para acá no hicimos más censos económicos con cuestionario, todo se basa en el registro de empresas, ¿no? El de inmuebles, ese que nos cuesta más, hay menos información, mucha informalidad, complejo. Rápidamente, ¿cómo construimos el registro estadístico de población? SIAS, el RIS, aquí, nuestra principal fuente, integra datos de educación, salud, programas sociales, nacimientos de funciones, está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, es para política pública, ¿sí? Genera estadísticas, pero no es su objetivo. Su objetivo es, bueno, focalización o monitoreo y evaluación. Entonces, recibimos esos datos, hay un proceso de transformación, control de calidad, se desidentifican los casos, se reemplaza la cédula por el ID estadístico y eso es lo que va a nuestro CIRE para el registro de población. Acá esto es lo que les decía, tenemos que depurarlos con datos de migración y con esto de señales de vida, porque tenemos 5 millones de registros de personas acá, pero la población es de 3 millones y medio. Hay que depurar allí los fallecidos y emigrantes. Entonces, o sea, esto no es, decías, no es solo un registro de beneficiarios de programas sociales, acá está toda la población del país, ¿tá? Incluso estratos socioeconómicos altos, bueno, integra información de varias, 62 registros. Repasemos, bueno, algunos de los, un poco de contexto, ¿no? Disponibilidad del caso Uruguay. Disponibilidad de registros de buena calidad. El SIAS es un gran punto de partida, ¿sí? Pero bueno, después lo hemos integrado con otras fuentes. Y hoy día estamos recibiendo la misma información del SIAS que de los mismos proveedores directamente que son proveedores del SIAS
también lo envían al INE. O sea que estamos duplicando la información que recibimos, un poco por, bueno, tener un backup ahí. Si alguno falla, tenemos otra opción, porque a veces también lo que le ocurre al CIAS es que no siempre reciben las actualizaciones a tiempo de las distintas fuentes. Entonces, por eso también hemos ido directamente con las fuentes. La cédula de identidad, capacidad institucional, confianza, sobre todo en el INE para entregar datos. Nosotros tenemos un tema de la ley del Sistema Estadístico Nacional del INE desde el año 94, o sea, ya está bastante viejita. No hablaba explícitamente del uso de registros administrativos, pero uno la puede interpretar, uno no, los abogados, no hay abogados acá, bueno, los abogados la pueden interpretar que bueno, el INE puede acceder a datos de registros administrativos, ¿sí? Entonces, sí debemos actualizarla para que quede claro y eso esté de manera explícita, pero no nos limita a acceder a los datos. ¿Tá? También deberíamos ahí incorporar todo el tema del laboratorio de microdatos y cómo se provee acceso a los investigadores. Eso debería estar ahí en la ley. Claro, en el año 94 el laboratorio de microdatos no se pensaba, pero está. Hoy día sí es necesario. Baja informalidad, fuerte sistema de seguridad social y de protección social, la interoperabilidad, bueno, esto es lo que les comentaba del padrón demográfico que se está en proceso de creación, pero bueno, es más a largo aliento. Rápidamente, acá está la arquitectura del Data Warehouse, recibimos datos de las fuentes en distintos formatos. Nuestra, digamos, premisa es que nos den los datos como los tienen. No queremos generarles una carga a los proveedores de datos. Si tienen una planilla Excel, con, bueno, registro ahí de lo que, dame el Excel. Después trabajamos juntos en cómo mejorar eso, ¿tá? Obviamente. La idea es que todo esto fluya a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado, pero hoy tenemos muy pocos casos que van por ahí. En general, la transferencia es a través de nubes que tienen proveedores, sistemas propios, que nosotros nos tenemos que adaptar a consumir datos de allí, o una nube que tiene el INE, donde esos proveedores suben allí esos datos. Sobre todo en los gobiernos locales, gobiernos municipales que tienen poca infraestructura, entonces manejan mucho Excel y archivos planos, entonces ahí nosotros los apoyamos más, trabajamos más con ellos para que, bueno, suban esto a una plataforma Hermes, que es una nube para la transferencia de datos. Eso va a un repositorio de entrada de datos crudos. ¿Sí? Acá lo que se hace es reemplazar la cédula por el ID estadístico, nada más, no se tocan. Hay un proceso acá, este Excel pasa a una tabla en Postgres, básicamente, para hablar claro, simplificarlo, es eso, pero no hay nada más. Acá sí ya empieza a haber una transformación e integración de datos, de registros administrativos en estadísticos, y luego van al Data Warehouse. Y se generan data marts ahí, que son como extracciones de esa base de datos por temas, para cumplir con los requerimientos de los usuarios, para que, bueno, puedan generar esos cubos que veíamos en diapositivas anteriores y, bueno, en el laboratorio de microdatos. ¿Tá? Esto ya lo comentamos. Acá hay un ejemplo de, ¿no? Como nosotros tenemos una base de datos de 6 millones de personas. Ahí están fallecidos, emigrantes. Lo que hacemos es establecer un estatus de residencia con la metodología de señales de vida, un índice de residencia que determina una probabilidad de que esa persona reside en el país. Y bueno, ahí extraemos los que son residentes a los efectos del conteo de población. Y otras dimensiones. Paso un poco rápido. Porque... Para terminar, estos son los elementos clave del ecosistema del CIRE, ¿no? El Data Warehouse, bueno, con lo que veíamos de la diapositiva, ¿verdad? Del proceso de la arquitectura, del proceso de transformación, generamos ese Data Warehouse, pero ¿cómo hacemos para utilizarlo, ¿no? Mediante el laboratorio de datos físico y virtual, y también con, bueno, nuevas herramientas que estamos
incorporando uso de inteligencia artificial para generar estadísticas y realizar consultas a la base de datos en lenguaje natural. Muchos de los usuarios, incluso los usuarios internos del INE, no manejan SQL, no conocen SQL para hacer consultas. Entonces, mediante un chatbot, ¿cuál es la población de la localidad de Mariscala? Según el censo 2023, características, todo en texto o con voz, un mensaje de voz. Y bueno, aquí ese agente lo que hace es generar esa sentencia de SQL, lo transforma en una sentencia de SQL. Después el investigador, el usuario, revisa esa sentencia, a veces hay errores, ¿no? Y después la ejecuta. Pero bueno, tiene esa facilidad de generar eso. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE Uruguay, Federico Segui. A continuación, presentamos al panel de conversación, cuyo nombre lleva Aprendizajes y desafíos de implementar un sistema de datos integrados en Chile. En este panel participarán, y a medida que los voy mencionando, les pido que vayan pasando a tomar asiento. Estarán el subdirector técnico del INE, Leonardo González, la jefatura de la División de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Verónica Achá, el director de Coordinación y Relaciones Internacionales del INE Uruguay, Federico Segui, y en este panel lo moderará María Paz Hermosilla del consorcio IDI. Hola, muchas gracias por la excelente asistencia. Me dijeron que tenemos 150 personas online conectadas, así que además de todos los que se animaron a venir presencialmente, que también se agradece mucho. Bueno, me toca el honor de moderar este panel. Es interesante ver, ¿no es cierto?, paralelos entre los países. Y bueno, quiero partir por la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social en Chile, que, bueno, como muchos saben, tienen una base de datos integrada muy rica y ya establecida. El otro día en un seminario que organizaron 12 convocatorias, 180 o algo proyectos postulados, 40 y tantos proyectos en marcha, así que y en ese sentido un paralelo con el Uruguay, ¿no es cierto?, que también ustedes tienen ahí una base de datos ancla en desarrollo social. Entonces quería partir un poco por Verónica Achá, que nos cuente, Verónica, ¿qué similitudes ves tú entre el RIS Investigación y el CIRE del Uruguay con su laboratorio de microdatos ahora, bueno, físico y virtual, que nos enteramos en la noticia hoy día, así que felicitaciones? ¿Dónde ves espacios de aprendizaje entre las instituciones? Sí, muchas gracias primero por la invitación. Fascinada de todo lo que escuché. Y sí, anoté varias cosas acá, idem. Primero, no tenía idea de que ustedes habían partido en el 2020, el RIS Investigación, nuestro partido del 2020. En términos de la base de datos, claro, como 60 y algo son las que nosotros tenemos a disposición de las instituciones académicas, que son las que pueden participar de nuestro, o sea, hacer investigaciones con los datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La forma en la cual trabajamos es muy similar, en el sentido de tomar los datos, desidentificarlos, imposible anonimizarlos, y por lo tanto ofrecer a los investigadores los datos de esa forma para que se pueda hacer investigación en las temáticas de interés. Tenemos los laboratorios físicos igual que ustedes, no los tenemos virtuales, y te voy a contar después por qué no los tenemos virtuales, para que tengan cuidado. También tenemos a personas haciendo la revisión de las salidas, y es una cuestión que podemos discutir también, es súper compleja, porque las formas de salida posibles de los trabajos que hacen los investigadores son bien diversas. O sea, uno se imagina una tabla, uno se imagina
un gráfico, pero hay también mecanismos harto más complejos y donde en el fondo es casi un mini programa o un gran programa el que es una salida también. Entonces, el tomar las decisiones respecto de ese tipo de cosas y decirle que no a la gente que está haciendo una investigación también es un poco complicado. A ver, yo creo que tal vez lo más relevante dentro de las cosas menos casuísticas, la necesidad de que tomemos estos datos que finalmente están ahí a disposición nuestra para apoyar la toma de decisiones con evidencia. Yo creo que esa es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo. Efectivamente hay una mina de oro, pero si no se explota es nada. O sea, los datos ahí emposados no sirven de nada. Por eso es que instituciones como las nuestras tienen que hacer uso. Ahora es complejo porque no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros no tenemos ninguna partida adicional para hacer este trabajo. Pero sí es una buena causa en el fondo. Nosotros sabemos que tiene que hacerse, entonces dentro de los espacios normativos que tenemos hemos dado espacio para que se realice y para contar con un RIS de investigación para que la academia pueda hacer uso de los datos. Las instituciones públicas ya tenían ese espacio desde antes. Y por lo tanto, los servicios públicos, por lo menos los que administran prestaciones sociales, ya tenían la posibilidad de acceder a los datos para hacer sus análisis o para hacer mejor focalización, pero el resto no. Y por lo tanto, sí era un espacio interesante. Espacios de aprendizaje, sí, por ejemplo, de lo que yo vi, no lo mencionaste tanto ahí, pero sí estuve haciendo una investigación antes de llegar acá, por si acaso no alcanzaba a poner toda la atención del mundo. Tengo la impresión de que ustedes también dan acceso o potencialmente a organismos internacionales o centros de estudio extranjeros y nosotros no los tenemos ni, o sea, nosotros sabemos que hay harto interés en nuestros datos, la OIT y otras organizaciones quieren acceder al RIS de investigación y no hemos podido. Esperamos que tal vez cuando se establezca y entre en vigor la norma que modifica la forma de funcionamiento del INE, el INE tenga el espacio para hacerlo. La norma nuestra es súper restrictiva, entonces por eso tenemos tantas amarras y en realidad hacemos lo que podemos en el espacio de la norma, pero para nosotros es complejo y sí hay mucha necesidad también de hacer tener esa mirada desde fuera y a veces a todos nos faltan manos y afuera hay muchas manos con ganas de hacer cosas y no se puede. Y la comunicación, yo creo que es súper importante, nosotros nos quedamos siempre cortos comunicando todo lo que se hace ya con los datos y los resultados que se están obteniendo a partir de las investigaciones. Y nosotros, esto que tú mismo mencionabas, que están obligadas las instituciones y si no ustedes publican, me parece que es muy positivo. Nosotros tenemos hartos resguardos con eso, que los datos sí, nosotros los administramos, pero los resultados no son nuestros, entonces como que nos enredamos mucho en eso y finalmente no publicamos nada y no sé qué. Y eso es bien complicado, porque en el fondo la política pública y la política social también mejoran en la medida que transparentamos también lo que va resultando de esos análisis. Creo que me quedo por ahí. Muchas gracias, Verónica. Quería dar un espacio parece que ahí sí. Quería dar un espacio a Federico a contestar este tema del financiamiento. ¿Ya? Que nos cuentes un poquito cuánto fue de financiamiento que tenían, cuánto fue nuevo, cuéntanos un poquito de eso. Ok. Sí, bueno, como les decía, en el plan estratégico del INE en 2020, bueno, marcamos esta hoja de ruta de hacer un uso intensivo de registros y de implementar el CIRE, y de hacer un censo, un piloto de censo basado en registros, pero no teníamos un mango, no teníamos plata. Entonces, el presupuesto no estaba presupuestado, pero apareció el censo de población. Y ahí había. Entonces, incluimos en el presupuesto del censo un bloque para el piloto de censo basado en registros, o sea, construcción del CIRE y el piloto de censo basado en registros. Y bueno, ahí es que más que nada pudimos contratar al equipo de analistas de datos que forman parte del área de registros administrativos del INE, que bueno, en algún momento
pico eran 11 personas, hoy actualmente somos 4, 5. Y bueno, eso se logró hacer con ese presupuesto del INE. Ahora el desafío es continuar, ¿no? Entonces, ahora ingresó en la ley de presupuesto, ahora el mes pasado, hay que ver si lo votan en el Parlamento, nada, para que, bueno, eso forme parte del presupuesto normal del INE, no un proyecto especial. Y bueno, se están buscando otras fuentes de otros proyectos financiados por organismos multilaterales. Pero sí, es un tema. Financiamiento, pero lo logramos hacer de esa forma. Y ahora lo que estamos pidiendo es más que nada para, bueno, obviamente contratación de personal, pero también para reforzar, digamos, la infraestructura tecnológica, ¿no? Porque, bueno, esto crece exponencialmente. Entonces, para dar más, tener más capacidad de procesamiento en el Data Warehouse, pero también para el laboratorio virtual, que poder tener más capacidad para los investigadores. Muchas gracias. Leonardo, bueno, el director mencionó muy brevemente, ¿no es cierto?, dos proyectos estratégicos del INE, que es el Registro Estadístico de la Población y el Registro Único de Empresas. Si nos pudieras contar ahora en qué van esos proyectos que serían, ¿no es cierto?, como una base importante de un futuro sistema integrado de datos. Y cuéntanos un poco en qué van y qué aprendizajes también has recogido de toda la presentación de Federico. Sí, gracias María Paz. Saludar a todos quienes nos acompañan y quienes están online también, a Federico también por la presentación. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística, al igual que el INE de Uruguay, dentro de nuestro plan estratégico, pusimos el centro digamos, de desarrollo hacia el futuro de utilizar los registros administrativos que el Estado ya compila y que ya genera para producir datos. Y eso con el espíritu de poder hacer más eficiente la gestión de la producción estadística, por un lado, y por otro también disminuir la carga de información estadística que nosotros hacemos hacia nuestros informantes. Tenemos ya algunos productos basados en registros administrativos y lo que hemos establecido son dos proyectos estratégicos para poder generar la columna vertebral de las estadísticas del futuro, basado en este modelo nórdico también de Walgreen and Walgreen, ¿no es cierto?, donde tenemos registros estadísticos base, y en el INE se priorizó partir por el registro estadístico de población y el registro estadístico de unidades económicas. Entonces, ¿en qué hemos estado en este tiempo? Compilando registros administrativos que el Estado ya tiene para poder nutrir y armar, muy similar, ¿no es cierto?, al trabajo que hizo ya el INE de Uruguay, muy similar, ¿no es cierto?, a lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social a propósito del RIS y esto para el mundo de estadísticas de personas, ¿no es cierto?, y el mundo de direcciones y actividades lo estamos vinculando a través de estos dos registros estadísticos base. Entonces, hemos estado trabajando en generación de estos registros. Tenemos resultados preliminares ya de manejo interno, que la idea es poder ir combinándolos con registros y con encuestas de hogares y de empresas que la institución también elabora y que podamos utilizarlos para producir datos. Y eso es como el mundo de la producción estadística dentro del INE, ¿ya? Ahora, hay algunos desafíos también que quedan de manifiesto y que tomamos también de aprendizaje del INE Uruguay. De hecho, agradecemos mucho al INE Uruguay, que siempre hemos tenido una muy buena intercambio. Los visitamos cuando estaban en el 2023 haciendo el censo de población y vivienda y nos mostraron con mucho detalle todos los trabajos que nos presentan hoy, así que también tenemos ahí un aprendizaje que es importante reconocer. Entonces, oportunidades, la vinculación, ¿no es cierto?, de lo que hacemos con de la producción habitual del INE con los registros administrativos, poder seguir avanzando en la integración de registros administrativos para poder nutrir la producción de datos. La ley del INE era una ley súper moderna en los 70. Y hoy día se nos queda bien corta respecto a la utilización de registros administrativos, la posibilidad de generar accesos diferenciados a investigadores, y es algo que está recogido en la nueva ley, que no es del INE, es de la institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, modernizaría
el cómo las instituciones que generan datos en el Estado se vinculan, modernizaría, ¿no es cierto? El INE generaría un nuevo INE y permitiría hacer cosas que hoy no se pueden, como por ejemplo generar acceso diferenciado a investigadores. Entonces, en el intertanto en que hemos estado aprendiendo, ¿no es cierto?, de esta experiencia de otras instituciones que han avanzado para poder integrarla, para que cuando tengamos una nueva institucionalidad podamos aplicarlas y no tengamos que empezar a pensar desde ese momento el cómo implementarlas. Y ahí hay varios desafíos, ¿no es cierto? Un desafío de infraestructura, un desafío asociado a cómo aprovechar la infraestructura que tenemos de la mejor forma posible. En ese sentido hemos estado trabajando en la implementación de un lago de datos, por ejemplo, que se puede vincular a data warehouse temáticos para poder generar esta explotación de datos. Y una de las cosas que también reconoce el nuevo proyecto de ley es la existencia del Sistema Estadístico Nacional. Hoy día, normativamente, nosotros funcionamos, tenemos mucho intercambio con las instituciones productoras de datos del Estado, pero no está reconocido el Sistema Estadístico Nacional como elemento formal. Y son parte de la normativa que genera esta nueva institucionalidad. ¿Qué aprendemos del INE Uruguay? Lo mencionaba Federico al final, y que puede ser parte también del aporte del INE a este proceso, sistematización a través de los estándares internacionales como el GSBPM, ¿no es cierto?, para ordenar cómo se realiza la producción de datos, y cómo se ordena, ¿no es cierto?, la transformación de los registros administrativos en registros estadísticos para poder generar información que sirva para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y creo que ahí nosotros también tenemos un desafío importante de cómo generar alguna normativa para poder poner los datos que el INE ya compila al servicio de investigadores, tanto de instituciones públicas como de la academia, para que puedan complementar, ¿no es cierto?, el análisis de los datos. Hoy día el INE, al igual que el INE Uruguay, no tiene capacidad de hacer todos los análisis específicos con los datos que poseemos, y creo que es un desafío importante para nuestro sistema estadístico nacional avanzar en la línea que ha ido avanzando, ¿no es cierto?, el RIS investigación, y que podamos también disponibilizar esos datos hacia la academia y hacia el resto de instituciones públicas para que puedan ser mejor utilizados. No sirve nada tener muchísimos datos compilados y no sirve, ¿no es cierto?, para la mejor toma de decisiones de política pública y privada también. Sí, de hecho, la Comisión Nacional de Evaluación para la Productividad en Chile le encargaron, ¿no es cierto?, hacer un estudio del gasto social en la pandemia. Y cuando publicó ese informe, que creo que fue enero del 2022, si no me equivoco, bueno, pudo sacar algunas conclusiones, pero una de las conclusiones del estudio fue: necesitamos acceso a datos administrativos integrados para poder realmente evaluar bien cómo el efecto del gasto social en la pandemia. Y de hecho propusieron crear un sistema del estilo de, ¿no es cierto?, de una IDI en Chile, porque precisamente hay mucho esfuerzo aislado, por decirlo así, para evaluar una política pública, y después esos esfuerzos se pierden porque las bases de datos se crean, ¿no es cierto?, para cosas puntuales, y la misma IPRES tiene un fondo, ¿no es cierto?, de evaluación de impacto, que es 300 millones de pesos, creo, todos los años, no sé cómo estuvo el último, creo que asignan a 2 o 3 proyectos, se crean las bases, ¿no es cierto?, para esa evaluación, y después nadie más la puede aprovechar. Entonces, ahí hay un tema como bien importante. Federico, quería que nos cuentes, yo sé que no llevan tanto tiempo, o sea, 2020, estamos a 2025, no es tanto tiempo desde el punto de vista del uso de la base. Pero ¿quiénes están usando el CIRE? Me refiero tanto en gobierno como en las universidades. ¿Han logrado ya como que alguna política pública tome un hallazgo de esos estudios, lo use, o sea, como que han logrado como llegar a la cadena del valor público final, que una política se está transformando gracias a ese insight que se sacó del análisis de información? No me voy a meter en política, pero puedo contar algunas anécdotas que lo ilustran. Uno de los primeros usuarios fue el Ministerio del Interior, que querían elaborar, bueno, hacer un estudio sobre la población, los ex privados de libertad, ¿sí? Cómo se insertaban nuevamente en la sociedad, en mercado laboral, estudios, etc.
Entonces, bueno, vinieron al INE, nos dijeron, tenemos esto, queremos vincularlo con información de salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? Laboratorio de microdatos, pero vengan. Bueno, entonces ahí ganamos todos porque el INE se hizo de esa información y el INE, como digamos, no, su negocio, su misión no es la política en seguridad pública, lo que sea, sino simplemente proveer de un ambiente seguro para la producción de estadísticas o la investigación como a través del laboratorio. Entonces, ahí se logró vincular esa información con datos del CIAS, del Ministerio de Desarrollo Social, Salud, etcétera. Y el Ministerio del Interior hizo convenio con universidades y fueron esos investigadores los que accedieron al laboratorio a través de esa triangulación entre el Ministerio del Interior, investigadores, academia y el INE. ¿Sí? Entiendo yo que tomaron esa información para política pública, en ese sentido, también muy útil para el Ministerio de Desarrollo Social para trabajar con esa población, ¿no? Y así hay otros ejemplos. Ahora nos está pasando bastante que, el caso del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que nos dijeron no podemos atender la demanda de los usuarios, de los investigadores que nos piden datos y no podemos procesarlos, no lo podemos hacer a través del laboratorio de microdatos del INE. Sí, claro. Entonces ahí también hay un ganar-ganar, o sea, les sacamos esa carga administrativa y gestión de datos que tienen que hacer esas entidades, lo hace el INE, y además el INE se nutre de información de esas entidades, ¿no? Entonces eso también está empezando a funcionar mucho. Solo una pregunta de seguimiento. En uno de los pasos tú hablabas de que ustedes se completa un formulario de postulación indicando información del proyecto, ustedes lo analizan y lo aprueban. ¿Cuánta libertad hay para investigar en el sentido de qué es lo que rechazan o qué es lo que chequean cuando están analizando estas propuestas? Bueno, básicamente es si realmente el uso es con fines de investigación o de política pública y no con fines de gestión o de otro uso que no sea ese, ¿no? Básicamente es eso. Sí. Muy similar entonces al sistema británico y neozelandés, digamos. Sí. Ya. Sí. De hecho, sí, también tuvimos oportunidad de visitar Nueva Zelanda y bueno, ellos ahí también nos explicaban, digo, tomo lo que decía para ampliar y con esta posibilidad de implementar un laboratorio remoto, hacerlo mediante convenios con universidades en distintos centros. Ellos creo que tienen como 200 centros en todo el país, y es algo que estamos evaluando. Sí. Verónica, me gustaría que abordáramos un comentario o sea, lo primero es qué aprendizajes del RIS Investigación, que tiene ya una larga trayectoria de proyecto, serían de utilidad para el CIRE, que tenemos para compartir desde Chile, ¿no es cierto? Y si ahí también te puedes referir al tema del acceso físico versus virtual o esa reflexión que están teniendo o han tenido. Eso. Gracias. Feliz. Sí, mira, sí, me van a decir que soy paranoica, pero es la razón verdadera por la cual el RIS de investigación genera este límite ficticio, porque al final o sea, hacer ir a los investigadores a una oficina versus ofrecer el acceso remoto es generar un límite ficticio, esa es la verdad. Y conocemos la experiencia de Nueva Zelanda y a mí me parece maravilloso que a ellas les hagan firmar un acuerdo y que confíen en que las personas van a cumplir con ese acuerdo y que eso basta. No sé cómo es Uruguay. En Chile yo todavía no confío que eso sea suficiente.
Sí, no sé, no voy a hablar por Latinoamérica para no meter en problemas a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, pero al menos en Chile no. Pero nuestra norma de protección de datos está mejorando. Va a entrar en vigor muchos cambios en diciembre del próximo año. Vamos a tener una agencia de protección de datos también que se va a instalar. Y yo creo y espero que la instalación de prácticas más rigurosas y la posibilidad de hacer valer realmente la protección de los datos de las personas y la privacidad va a poner y sentar un estándar que nos permita creer que la firma de un acuerdo de confidencialidad, un convenio, va a ser suficiente para que las personas puedan suscribir eso y darles el acceso remoto y bajar en el fondo esta barrera que es artificial. Porque lo que vemos es que la tecnología siempre nos va a ganar y nosotros no le vamos a ganar a la tecnología. Entonces, por más barreras que pongamos en términos tecnológicos, siempre la tecnología nos va a superar. Entonces, no es que nosotros seamos más, busquemos ser más capaces y pongamos más filtros o más barreras, porque siempre el otro va a ser capaz de superarnos y bordear las barreras que nosotros pongamos y potencialmente vulnerarle esa protección y llevarse un dato que nosotros estamos mandatados a proteger. Lo que nosotros vemos es que hoy, con la tecnología súper básica que tenemos, si una persona se pone a grabar con su celular, que por ejemplo nosotros en el régimen de investigación no le prohibimos a nadie entrar con su celular, sí le decimos, tenemos unos carteles pegados muy tecnológicos, que dice que está prohibido grabar las pantallas o sacarle fotos, y también le hacemos firmar que no pueden grabar ni sacar fotos, y igual hemos pillado gente sacando fotos y grabando. Si alguien graba, por ejemplo, después pasas con un programita que con ChatGPT lo haces en muy poquito rato, pasas con ese programita el video y puedes transformar ese videito donde grabaste datos en una base de datos. Entonces, si alguien está en su casa haciendo eso, con todo el tiempo del mundo, puede llevarse toda tu base de datos y que, como dijimos, no están anonimizadas, sino solamente están separadas la identidad, entonces en realidad no pusimos ni un resguardo en los datos. Entonces, nuestra decisión fue ser los pesados, los mala onda y generar esta barrera artificial por ahora mientras no tengamos por lo menos una agencia que eleve el estándar y por último les haga pagar multa, les ponga en riesgo de algo, ¿sí? Por eso no lo hacemos. Lo que sí estamos haciendo en la línea de lo que tú decías de avanzar hacia tal vez tener laboratorios remotos es hacer más concreto la posibilidad de que universidades o centros de universidades que están en zonas alejadas de la capital puedan acceder y, por ejemplo, para esta ronda que está abierta ahora de presentación de estudios, ofrecimos que en los ríos o los lagos, que son dos zonas al sur del país, si hay estudios en la zona, que se adjudiquen finalmente la posibilidad de realizar estudios. Vamos a habilitar en una oficina de nuestro ministerio en esa zona el que pueden realizar ahí el estudio, como si estuvieran en nuestra oficina, que es en el fondo la misma lógica de habilitar una universidad o un laboratorio. Y que yo creo que es por ahora una medida intermedia que nos da una tranquilidad razonable dentro de las responsabilidades administrativas que tenemos y creemos que puede funcionar. Y que hay países que también hacen eso, acreditan laboratorio, que es una medida también suficientemente razonable dentro del estándar de las tecnologías que nos imponen. Muchas gracias. Cuéntanos, Federico, sí, sobre por qué pasaron a virtual, cómo lo están enfrentando, todo este tema. Sí. Bien, gracias. Sí, hay varias cosas, muchas. Creo que no lo mencioné en la presentación, pero también, a ver, acá tengamos en cuenta que esto se ve como un gran hermano también, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. O sea, está buenísimo todo el tema de investigación, pero también hay que tener eso en el radar, ¿no? Entonces, para que, o sea, no nos maten la gallina de los huevos de oro, o sea, la mina de oro de información se nos termina, no solo por el cumplimiento de la ley, va más allá de eso, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer,
o sea, no va a ser suficiente. Minimizamos riesgos. Es eso. La clave es minimizar los riesgos. Y bueno, ahí hay que sí implementar desde actualizar el marco normativo. Entiendo que eso es algo que están empujando aquí en Chile. Ahí eso debería, o sea, número uno, prioridad y empujar esa agenda, ¿verdad? Para poder integrar información y poder dar acceso, eso es fundamental. En el caso de Uruguay, bueno, lo estamos intentando, a pesar que, bueno, nuestra ley no nos restringe tanto y, bueno, no hemos tenido dificultad por ahí, pero sí entendemos que es fundamental actualizar el marco normativo, eso por un lado, y después implementar acciones, bueno, para mitigar esos riesgos, ¿no? Y sí, nosotros vamos por el lado de laboratorio remoto ahora, en este piloto que estamos haciendo, es simplemente para entidades del Sistema Estadístico Nacional. Solo se pueden conectar desde computadores dentro o con la IP dentro de esa institución. Cuando lo hagamos... No desde la casa. No, Ya. No desde la casa, no. El siguiente paso va a ser habilitarlo, hacer convenios con universidades o centros de investigación y con la misma filosofía, que es un poco también el aprendizaje de Nueva Zelanda, que ellos tienen centros en todo el país con universidades, son salas físicas de acceso remoto al laboratorio del INE, pero hay un doble control, el acceso remoto y la sala física, que se supone que hay alguien que lo controla. Eso hay temas de costos, hay cosas, pero esa es la idea. Por lo que vos decís, sí, la foto y todo eso, eso está para, bueno, minimizar esos riesgos, sí, por ahí. Leonardo, algo mencionó Federico de la ley, que en el caso de Uruguay, ¿no es cierto?, es más antigua, pero igual los habilita. ¿Qué pasa, Leonardo, con algo? Mencionaste muy breve en tu introducción, pero si nos pudieras contar un poco más en detalle en qué estado se encuentra el proyecto de ley que crea el Sistema Estadístico Nacional, moderniza el Sistema Estadístico Nacional y cómo podría habilitar una infraestructura de datos integrado similar a lo que tiene el CIRE, pero en Chile. Sí, efectivamente, nuestra ley se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado. Está bien avanzada en términos de tramitación legislativa. Es un proyecto de ley que data del año 2015, que no hemos tenido la posibilidad de poder concretar. Y como bien decíamos, no solo moderniza el INE, sino que moderniza la institucionalidad de producción de datos del Estado. Es una ley para el Sistema Estadístico Nacional, reconoce la existencia del Sistema Estadístico Nacional y permitiría varias cosas asociadas, ¿no es cierto?, a la existencia de un IBI. Primero que exista la ley es fundamental, ¿no es cierto?, para poder instalar, ¿no es cierto?, un IBI que funcione de forma, digamos, que apoye el sistema de producción de datos de Chile, que en nuestro caso es un sistema bien descentralizado. Tenemos información estadística en el INE, tenemos información estadística producida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, por el Banco Central y muchas otras instituciones que producen estadísticas oficiales. Entonces, primero, reconociendo la existencia del Sistema Estadístico Nacional, se puede también empezar a revisar eventuales duplicaciones, eventuales vinculaciones que se puedan generar con registros administrativos y el INE también, en el proyecto de ley, empieza a recibir todos los datos de productores de estadística oficial del Estado para la producción estadística del INE y esto también habilita esta segunda etapa que podríamos vincular las encuestas del INE con registro administrativo, encuestas de otras instituciones del Estado con registro administrativo y ponerlas también a disposición de investigadores y de otras instituciones del Estado también para la formulación de política pública, que yo creo que es un elemento bien importante, porque la ley también reconoce el poder generar accesos diferenciados a investigadores por un lado y equipos de estudio de instituciones públicas por otro. Es algo que hoy día con el marco normativo que tenemos no podemos hacer. El INE entrega información que tiene que ser de acceso universal, esto que se conoce en la literatura como Public Use File, ¿no es cierto? Y no podemos generar Scientific Use File, que es esta otra posibilidad, que son datos anonimizados pero no indeterminados. O sea, podemos saber, tiene mucha detalle de información, podemos reidentificar, ¿no es cierto?,
a personas o a instituciones económicas dentro de esos datos. Entonces, esta nueva ley permitiría hacer más eficiente el acceso a los datos, la producción de estadísticas también del Estado, no solo del INE, y un elemento importante, reconociendo la existencia del Sistema Estadístico Nacional, es qué rol el INE pudiese jugar también dentro de este sistema. Y uno tiene que ver con poder ordenar, ¿no es cierto?, el cómo se planifica la producción estadística, garantizar también ciertos estándares de calidad que muchas veces no los tenemos presentes, lineamientos internacionales de cómo organizar la producción estadística, pero también la existencia de mínimos comunes, como por ejemplo metadatos, que nos ayuden a poder entender, ¿no es cierto?, las distintas variables y los distintos datos que están a disposición, y además estándares rigurosos para el resguardo de la información. A propósito de la ley de datos personales, existen en algunas datas que el Estado produce que pueden tener riesgos de reidentificación de usuarios bien elevados. Entonces, una forma de poder abordar la reducción de estos riesgos es quito variables públicas, pero genero accesos diferenciados para fines de investigación. Y eso también sería positivo desde el punto de vista del resguardo de los datos, que mientras más datos uno tiene, más fácil, ¿no es cierto?, es tomar distintas variables y poder decir, mira, con esta combinación identifico a una persona en particular de un dataset. Entonces, yo creo que esos son elementos importantes que la ley del INE permitiría contribuir, ¿no es cierto?, al sistema estadístico nacional y poder generar también acceso diferenciado en línea también con lo que ya está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, complementando también con los registros estadísticos económicos que el INE tiene, digamos, y el Ministerio por el mandato, ¿no es cierto?, no recopila con tanto detalle. Bueno, y en este gobierno, de hecho, se presentaron indicaciones, ¿no es cierto?, que hace, ¿cuánto fue? ¿Un año? A principios de este año. Claro, menos de un año, en donde precisamente se habilita ese acceso diferenciado de académicos y investigadores gubernamentales, que es tan importante, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, las EPG, que hace las evaluaciones de programa, que hace la dirección de presupuesto, accedan a estas bases de datos, o sea, un montón de estudios que ya se hacen, pero que todos aprovechen la misma base de datos, la sinergia, se ahorraría un montón de recursos también. Así es, o sea, parte de las indicaciones que se incorporaron, el proyecto reconocía el acceso de investigadores a, digamos, información más desagregada. Y la indicación que se agregó en enero, uno de los elementos que incorpora es el acceso de otras instituciones del Estado, de equipos de estudio de organismos del Estado, que está muy en línea con lo que estamos trabajando otros INES a nivel internacional, y que yo creo que también es muy importante que se hubiera incorporado también en esta ley, que no solo que accedan investigadores, ¿no es cierto?, particulares, digamos, identificados uno a uno, sino que también equipos de estudio de otras instituciones del Estado para apoyar, ¿no es cierto?, el proceso de toma de política pública, justamente, y que aporta a ser más eficiente el Estado al final del día. Y que hayan como zanahorias para compartir datos, ¿no es cierto? Porque que no sea solamente que el INE absorba, por decirlo así, datos, sino que los mismos equipos que entregan los datos se beneficien de que se puedan integrar con otras fuentes, como tú decías, que sea un win-win, ¿no es cierto? El famoso concepto win-win yo creo que es clave, y ese acceso a investigadores gubernamentales en ese sentido es clave. En Nueva Zelanda nos contaban los funcionarios públicos cuando fuimos que habían sacado reformas importantísimas a partir de hallazgos de investigaciones que ellos mismos hacían en este sistema integrado de datos. Entonces, no eran solo los académicos que se beneficiaban, sino ellos mismos. Quiero cerrar este panel, porque nos quedan 15 minutos, me dicen, pero con una discusión sobre qué desafíos están viendo para la implementación de este sistema en Chile. Bueno, han salido algunos, ¿no es cierto? Protección de datos, presupuesto, legalidad, o sea, normativa, pero me gustaría una reflexión a partir de eso, y quizá Federico ahí también algunos aportes desde ya la mirada del INE de cómo avanzamos nosotros acá en un sistema que permita hacer distintos tipos de investigaciones, porque ya tenemos bien consolidado, ¿no es cierto?, el RIS investigación, que nos permite investigar en lo social, pero claramente el ámbito de investigación y de evaluación de política pública es mucho más amplio. Quizás, Verónica, no sé si puedes partir tú.
Sí. Pensando un poco en las limitaciones que nosotros mismos tenemos, creo que la implementación de un sistema de datos integrados se enfrenta a eso precisamente. Es cómo hacer convivir las restricciones que tiene nuestra norma. Somos un país bien leguleyo. Las normas salen todo el rato en la conversación, por lo menos cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos que la finalidad de los datos que tenemos calza con las funciones de las instituciones donde están estos sistemas, por ejemplo, de datos integrados, y cómo calza eso también con el legítimo uso o la legitimidad de ser usuarios de estos datos que tienen los otros, las entidades, las universidades, las instituciones. Finalmente, eso es lo que, por ejemplo, a instituciones como nosotros nos limita. Porque nosotros tenemos un conjunto de datos súper amplio, pero tenemos un mandato claro y tenemos un espacio de trabajo que es el que nos limita y hace que, así como nosotros no le podemos ir a pedir a un banco las deudas de las personas porque está fuera del ámbito de atribuciones de los datos que podemos pedir, no podemos recibir a la comisión, por ejemplo, cuando estaba esta comisión que tú mencionabas, cuando estaban haciendo el estudio, ellos no son usuarios del RIS. Están fuera de la ley, entonces ellos no, por muy mandato presidencial, lo que fuera, es súper importante, se nos quedaban fuera del mandato y por lo tanto no podían ser usuarios. Y tenía que venir otra entidad que sí fuera usuaria del RIS por ley para poder acceder a los datos y hacer uso del dato. Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de limitaciones, es complejo. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en un INE en Chile que va a tener estas atribuciones, o cuando pienso en otro tipo de infraestructura de datos integrados que se puedan estructurar en el país a propósito de otras normas, veo que el espacio de oportunidades, para plantearlo de esa forma, está en el diseñar muy bien esas variables, los alcances, los usuarios a los cuales vamos a habilitar las finalidades para esos datos, de manera que cuando tengan que funcionar, tengan que operar, no se encuentren con esas limitaciones que idearon, porque finalmente eso es lo que va a ponerles el marco. Y es un marco que, claro, uno puede decir sí, pero es que no es razonable. Ok, no es razonable, cambiamos la ley. Y cuando uno dice cambiamos la ley, es como, o sea, yo con la gente del Banco Central hemos conversado, ya, ok, cambiamos la ley. Pero es que un LOC, bueno, es que cambiamos la ley. O sea, tenemos toda la disposición del mundo, cambiamos la ley. Ese es el punto. Entonces, pensémoslo bien. Gracias. Leonardo, Federico, y después vamos a tomar una pregunta a la audiencia. Sí, bueno, me van a retar por tomar una, pero lo voy a hacer. Dale, Leo. Varios desafíos, lo hemos conversado algunos de ellos, ¿no es cierto? Hay un desafío asociado, bueno, normativo, ¿no es cierto? Que lo conversamos anteriormente. Hay un desafío asociado a la gobernanza también. Nuestro sistema tiene muchas bondades, tiene datos de buena calidad, pero es un sistema que funciona descentralizado. Entonces también hay un cambio de paradigma respecto a que las instituciones no somos dueñas de los datos, sino que producimos datos, generamos datos de registro administrativo, ¿no es cierto?, en el diario funcionamiento, pero también esos datos es importante integrarlos. Entonces, la generación de una posibilidad de dar acceso a investigadores de otros organismos del Estado va a generar también la iniciativa de querer integrar los datos para poder cruzarlos con otros datos de otras reparticiones del Estado. Y ese es un incentivo que yo creo que el INE pueda generar acceso diferenciado es importante para que las mismas instituciones quieran compartir los datos con el INE. Hoy día muchas veces no hay tantos incentivos a que compartan los datos con el INE y esto podría ser un elemento importante, la lógica de win-win que decías tú, ¿no es cierto, María Paz? Para querer compartir los datos. Entonces hay un desafío cultural también de que no sentirnos como dueños de los datos. Hay desafíos tecnológicos, sin duda, que tiene que ver con cómo mejoramos la interoperabilidad del sistema. Nosotros acá, muy similar a Uruguay, ¿no es cierto?, tenemos a gobierno digital y cómo eso también pudiese ayudarnos a facilitar la interoperabilidad. En general también funcionamos con traspasos seguros fuera de esta red de interoperabilidad y hacia allá. Yo creo que también hay un desafío para poder seguir avanzando,
poder contar con infraestructura tecnológica adecuada para poder trabajar con un volumen creciente de datos, también es un desafío, porque muchas veces los presupuestos no reconocen estos elementos de importancia, ¿no es cierto?, tener mayores recursos para trabajar con datos. Y muy vinculado a aquello es optimizar con lo que ya tenemos la infraestructura y la arquitectura tecnológica que nos permita ser más eficientes en la consulta de los datos también. Yo creo que en la dimensión de desafíos tecnológicos son elementos importantes a la hora de hablar de la implementación del sistema de datos integrados. Y bueno, después tenemos finalmente un desafío técnico que tiene que ver con los registros administrativos son generados para el funcionamiento de las instituciones. Entonces, también hay un trabajo importante de calidad respecto a los registros administrativos para transformarlos en registros estadísticos, que es un elemento que también hay que tenerlo a la vista. Asegurar normas de anonimización, ¿no es cierto?, e indeterminación comunes para el sistema, ¿no es cierto?, de productores de datos del Estado y que eso nos permita también aprovechar de mejor forma el volumen creciente de datos que las distintas instituciones tenemos y que cada día generamos. Eso, con esas tres dimensiones yo creo que son desafíos importantes para implementar este sistema de datos integrado. Muchas gracias, Leo. Federico. Gracias. ¿Algún consejo para Chile? No. Demasiado. Yo creo que, a ver, están muy cerca, o sea, esto es posible, a ver, no estamos hablando de Nueva Zelanda, de Reino Unido, o sea, y Chile son países similares, no en población, pero bueno, o sea, es posible. Y creo que acá se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, digamos, en la dirección correcta. Es empujar esto. Yo creo que el tema es la ley, que es fundamental, por las barreras que ustedes mencionan, ¿no?, que eso genera. Y después lo demás es una bola de nieve. O sea, porque hoy nos pasa que vienen ministerios a ofrecernos datos. Esto de win-win, nos dice, te doy datos porque quiero meterlos en el data warehouse, porque ustedes ya tienen otra información que si no yo tengo que ir a pedir a otros ministerios e integrarla y hacer todo el proceso de transformaciones que ustedes ya hicieron y ya lo tienen estandarizado y tal. Entonces, esa sinergia ya se está dando y eso se empieza a dar de manera natural, ¿no? Ahí es empezar con lo que tenés. Es eso. Es empezar con lo que tenés y habilitar un laboratorio, aunque sea modesto, con los datos que tengas, pero bueno. ¿Por qué es eso? El hecho que se dé a conocer y se difunda, como este evento y otros que seguramente tienen planificados, va a hacer que esos proveedores de datos se sumen a la iniciativa y entreguen esa información porque les facilita, ganan porque integran con datos con nuevas dimensiones, nuevas fuentes, que si no sería muy complejo para ellos. En el caso del INE, el negocio del INE no es definir las políticas públicas que tienen los ministerios, sino simplemente transformarse como en un hub de datos, en un data steward, ¿verdad? Y poner a disposición esa información para la toma de decisiones de política pública, investigación. O sea que, y además la propia ley hace que se den las garantías para preservar la confidencialidad de la información, ¿no? Porque es el negocio del INE, si no, matamos la gallina del huevo de oro, ¿no? O sea, más allá de la ley, como decía, es que después los proveedores no nos van a dar esa información, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Y ustedes ya han avanzado muchísimo, son unos pequeños pasos. Bueno, nos quedamos con varias tareas. Yo creo que el enfoque incremental que tú mencionas es clave. O sea, ustedes partieron con los datos de educación desde tal año. Bueno, avancemos con eso. Si se pueden digitalizar para atrás, bueno, bien, si no, no. Perfecto, es enemigo de lo bueno. Sí. Es cierto. Por ahí había una pregunta, Alejandro. Carlos ahí nos va a ayudar para que lo escuchen nuestra audiencia online. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Barros, Universidad de Chile. Tengo una pregunta para Federico.
Porque en tu presentación mostraste esta relación de proveedor de información y ustedes como consumidor. Y todo este esfuerzo por armonizar, pero eso puede generar valor a la inversa, en el sentido, tuviste un ejemplo, el ejemplo de género, por ejemplo, en que puedes encontrarte con errores en algunas de las fuentes originales, o malas estructuras de metadatos, por ejemplo. Diste el ejemplo también del nombre. Entonces, mi pregunta dice relación en cómo se establece esa conversación inversa con ese proveedor original del dato, o en términos de la calidad, de producir un estándar único para ciertos metadatos. ¿Cómo se da esa relación o cómo se ha dado esa relación? Gracias. Gracias, excelente pregunta. No nos daba el tiempo en la presentación pero buenísimo que la plantees. Eso es parte, yo creo que es parte de los incentivos con los proveedores de datos. Un incentivo es, vos me das los datos, yo te doy acceso al data warehouse, te lo integro con otras fuentes, ¿tá? Ese es un incentivo fuerte. Otro incentivo fuerte es esto de una retroalimentación de los datos que me diste, te hago un chequeo de calidad y te devuelvo, bueno, no puedo, por tema de secreto estadístico, no puedo decirte, esta persona tiene mal el nombre, pero sí hay cierta porcentaje de los casos que tiene errores en la codificación de la ocupación, por ejemplo, cosas del estilo, eso sí, o bueno, ya que menciono el caso de educación, un ejemplo con el Ministerio de Trabajo, nos envían los datos y nosotros codificamos, es una variable abierta con el texto, la descripción de la ocupación, y se la codificamos y se la devolvemos codificada con la archivo. O sea, eso también es parte del convenio de cooperación y del incentivo que le damos algo a cambio, es como pagar por los datos, ¿no? Sí, por ahí. Después el otro tema, cuando encontramos una misma variable que proviene de distintas fuentes, nosotros tenemos una priorización de las fuentes. Que tomamos, porque hay que tomar una decisión, ¿con qué nombre, cuál es el correcto? ¿Cierto? Bueno, hay una priorización de la fuente, la que viene de NIC, o sea, identificación civil, que es, bueno, a su vez proviene del registro civil, etcétera. Bueno, eso tomamos como prioridad ese dato. Pero de todas maneras, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para el caso de población, nosotros creamos una tabla maestra de personas, que tiene 6 millones de filas de personas, con todos los documentos de identidad posibles. Por ejemplo, extranjeros, sobre todo, con su pasaporte, su RUT de Chile y la cédula uruguaya, pensando que alguna persona haya emigrado a Uruguay, ¿sí? Entonces lo encontramos con esos 3 documentos. Y lo mismo con otras variables. Entonces, conservamos tenemos una tabla de correspondencia con todos esos posibles formas de identificar a una persona con distintos nombres de la misma persona y asociados a un único ID estadístico. Entonces, cuando recibimos una nueva fuente, no es que tenemos que hacer un matching probabilístico por los nombres con todas las formas diferentes que se escriben, no. Lo buscamos en todas esas formas que alguna vez aparecieron y ya tenemos registradas. Entonces, es mucho más eficiente el proceso, ¿sí? Puedo hablar horas, pero el resumen es ese. Bueno, estamos en la hora. Muchas gracias. Quería pedirles un aplauso a Federico, a Verónica y a Leonardo. Y agradecerles desde el Consorcio IDI la participación en este seminario. También muchas gracias al INE y al COES por su apoyo. Eso, que les vaya muy bien.